Muy buenos días. Vamos a mirar las distribuciones de probabilidad variable aleatoria discreta, pero no en su definición teórica, sino como modelos. ¿Sí? Todo lo que hemos mirado hasta el momento pues ha sido un amplio espacio de probabilidad y nos hemos dado cuenta que esas probabilidades, para calcular una probabilidad, eso es muy analítico. ¿Sí? En- eh, Hay muchos problemas que se pueden encajar o que tienen características particulares, los cuales se pueden trabajar a partir de unas fórmulas matemáticas. Y entonces las probabilidades así se vuelven un poco más fáciles y más manipulables, porque solamente es hacer una operación y con eso voy calculando las probabilidades. Entonces vamos a mirar en esta sesión el modelo binomial, el modelo de Poisson. Ustedes al final les voy a dejar una consulta sobre el modelo geométrico y el modelo hipergeométrico. Hay otros modelos, pero pues que esos no los vamos a trabajar en esta sesión. Bueno, vamos a mirar entonces el modelo binomial. Y en el modelo binomial pues tenemos aquí un cuadro de resumen que les he hecho acá, que ustedes si se olvidan alguna vez pues la fórmula en el binomial o sí, las fórmulas que hay que trabajar pues para resolver alguna pregunta sobre el binomial, entonces ustedes recurren a este cuadrito y aquí va a estar toda la información. Más adelante haré una ampliación sobre estos conceptos, pero ahorita miremos este resumen. Entonces, en el modelo binomial y en el modelo de Poisson y en todos que trabajamos en esta sesión, la variable debe ser variable aleatoria discreta. Y quiere decir que toma valores enteros. Mire, x es la variable aleatoria discreta y toma valores de 0 a n, valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, pero nunca valores decimales. Las probabilidades para x se denotan de esta manera, con esta fórmula, ¿sí? Probabilidades para un valor de x fijo es n combinaciones de x por p a la x por q a la n menos x. Esta se llama la fórmula para el modelo binomial. Y estos me generan probabilidades, y me generan valores entre 0 y 1. Por lo tanto, mire que p más q debe dar igual a 1, p debe ser mayor que 0 y q mayor que 0. P más adelante lo vamos a nombrar como probabilidad de éxito y Q probabilidad de fracaso. ¿Y qué son estas? Pues probabilidad de que ocurra el evento y Q es la probabilidad de que no ocurra el evento. Y miramos en las leyes de probabilidad que la probabilidad de que ocurra un evento más su probabilidad de que no ocurra, pues debe ser igual a 1. Bueno, a continuación encontramos lo que se llama la función generadora de momentos. Y para aplicarla pues necesito un trabajo de derivadas, o sea, trabajo de cálculo, ¿sí? Y cuando yo derivo esta función, encuentro lo que es e de x, que es un primer momento, e de x a la 2, que es el segundo momento, e de x a la 3, que sería el tercer momento, y así podría calcular todos estos momentos que reciben así como dice otro nombre, momento, ¿sí? Segundo momento, tercer momento, etcétera, se calculan a partir de esta función que se llama la función generadora de momentos, de ahí su nombre. Bueno, pero no necesitamos manipularla, no vamos a, en esta sesión no vamos a manipular de ninguna manera. Bueno, solamente es para que la conozcan. Pero si hay que manipular, de pronto es la media o valor esperado o primer momento, ¿sí? De este modelo, es n por p. Entonces, si a usted le dicen calcule la media y es un modelo y está trabajando en un modelo binomial, o el valor esperado simplemente va a ser multiplicar tamaño de la muestra, que es n, por p, que es la probabilidad de éxito. Y la varianza, pues se calcularía con la misma fórmula de e de x a la 2 menos e de x al cuadrado, y haciendo esas operaciones entre este valor e de x a la 2 y este de acá, pues llegamos a que eso es igual a simplemente a n por p por q. O n por p por 1 menos p. Y eso se llama varianza. Y la varianza, pues, sirve para calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esta varianza. Entonces la desviación estándar será raíz de n por p por q. Entonces la teoría básica del modelo binomial pues la encontramos acá.
Dice que los eventos en el modelo binomial y en todos estos modelos de variable aleatoria discreta son eventos independientes y mutuamente excluyentes. Deben ser eso, ¿sí? Los eventos deben ser independientes o mutuamente excluyentes. Independientes eran cuando la ocurrencia de un evento, de un suceso, no afecta la ocurrencia del otro evento o suceso, ¿no? Entonces la ocurrencia de un evento o suceso no afecta la ocurrencia del otro, son eventos independientes. O las probabilidades se mantienen constantes, habíamos dicho, ¿sí? Y mutuamente excluyentes, dos eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno no impide, perdón, la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia del otro. O sea que no pueden ocurrir los dos eventos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo lanzo una moneda, la probabilidad de cara es un medio. Y si lanzo otra moneda, la probabilidad de cara sigue siendo un medio, ¿sí? Porque son independientes los sucesos. O sea que que salga cara en la segunda moneda no afecta en nada haber salido cara o sello en la primera moneda. Sigue siendo la probabilidad de cara un medio. Y, y ese evento también es mutuamente excluyente, porque si sale cara, pues ya no ocurrió sello, ¿sí? Ocurre o lo uno o lo otro. Bueno, las probabilidades vienen dadas por esta fórmula, las probabilidades vienen dadas por esta fórmula que es un número combinatorio, n combinaciones de x, por p a la x, por q a la n menos x, donde n, más acá abajo lo miramos aquí ya, donde n es el tamaño de la muestra o número de ensayos, número de veces que se realiza el experimento, sería otra manera, ¿no? Número de ensayos. X es la variable aleatoria y en este caso recibe el nombre de número de éxitos, ¿sí? ¿Cuántas observaciones de las que yo estoy observando de mi objeto de interés, pues salieron en una muestra aleatoria? Por ejemplo, si yo tomo una muestra de personas, una muestra aleatoria de personas, ¿cuántas de ellas están afectadas por coronavirus, por ejemplo? Entonces X es el valor que estoy observando, o sea, cuántas personas están infectadas en una muestra de N. Eso sería X, número de éxitos. O sea, lo que yo estoy observando ahí es que esté infectada de coronavirus. Bueno, la probabilidad de éxito o probabilidad de que ocurra el evento, pues sería en este caso, eh, es un porcentaje generalmente, ¿sí? Pero que está medido a nivel de toda la población. Por ejemplo, si en Pasto decimos que el 20% está, bueno, pongámosle el 30% se está afectado de coronavirus, entonces esa probabilidad de éxito de que salga eh, un elemento infectado, pues una persona infectada, pues sería del 30%. Y la probabilidad de fracaso es que no ocurra ese evento, ¿sí? O sea, que no esté infectado, o sea, sería del 70%. Cuando el suceso solamente tiene dos formas de ser, de ocurrir, en este caso de cara o sello, ¿sí? Que esté infectado o no esté infectado, que tenga cáncer o que no tenga cáncer, que el producto sea bueno o que sea defectuoso simplemente. Entonces, en ese caso, se tiene las características, esa variable tiene las características del binomial, ¿sí? Porque solamente ocurre de dos maneras. Sí o no, cara o sello, enfermo o no enfermo, infectado o no infectado. Eso es lo que la característica fundamental del modelo binomial. ¿Sí? Un suceso puede ocurrir de dos formas simplemente. ¿Sí? Bueno. N, pues ya habíamos dicho tamaño de la muestra, aquí número de éxitos. Vamos a definir lo que es la media, valor esperado o esperanza matemática, o primer momento en el modelo binomial. Entonces, miren que en el modelo binomial tiene la misma definición, sumatoria de x por p de x, y como es binomial, estas probabilidades vienen dadas mediante la fórmula del binomial, ¿no? Entonces aquí se reemplazaría sumatoria de x por n combinaciones de x por p a la x por q a la n menos x, que sería la fórmula del binomial.
Y haciendo operaciones matemáticas, simplificando esta expresión algebraicamente, descomponiendo en primer lugar este número combinatorio y simplificando y haciendo operaciones aquí en esa parte, vamos a llegar a un resultado de que eso simplemente es n por p. O sea que de aquí nos interesa simplemente es que la media o valor esperado en el modelo binomial va a ser n por p. Lo demás no lo revisamos, ¿sí? Porque nos prolongaría el resumen que hemos hecho del modelo binomial. Pero si usted tiene bases matemáticas, se puede ir al libro de Jorge Canavos y ahí está demostrado que nu en el modelo binomial es igual a n por p. Para calcular la varianza necesitamos ver calculado y definido lo que es la media de los cuadrados o valor esperado de los cuadrados, y eso se define tal como lo definimos anteriormente. Mire, sumatoria de x a la 2 por p de x, y como estamos en el modelo binomial, entonces ese p de x toma la forma del modelo binomial, y al hacer todos estos cálculos nuevamente aplicando matemáticas, reducción de expresiones algebraicas y simplificaciones, pues entonces vamos a llegar a que es este resultado. Pero no nos interesa mucho el e de x a la 2, sino que nos interesa es la varianza, ¿sí? Que la varianza, aplicando la fórmula aquí de e de x a la 2 menos e de x al cuadrado y simplificando, pues me va a dar n por p por q, ¿sí? O n por p por 1 menos p. Esa sería la varianza. Teniendo la varianza, pues fácil nos queda calcular ahora sí la raíz cuadrada de esa varianza. Y la raíz cuadrada de esa varianza pues será simplemente raíz de n por p por q. O raíz de n por p por 1 menos p, que reemplazando pues q por 1 menos p, que llegamos a esta varianza. Bueno, vamos a mirar el primer ejemplo para este caso y vamos a revisar su contenido. Dice, 4 de 20 personas, de cada 20 personas de una región sufre de cáncer. 4 de cada 20 personas de una región sufre de cáncer. Entonces, ¿qué me está diciendo este párrafo, digamos, este primer enunciado? Me dice que 4 de 20, y 4 de 20 pues simplemente es 4 sobre 20. 4 sobre 20 llega a ser un quinto, y un quinto pues es 0,2. Y eso en porcentaje llega a ser el 20%, ¿sí? El 20%. Entonces podríamos cambiar esta oración diciendo, o esta afirmación diciendo de la siguiente manera, que el 20% de las personas de una región sufre de cáncer, ¿sí? Cualquier tipo de cáncer, aquí no especifica si es cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de esófago, bueno, etcétera, cualquier tipo de cáncer. Aquí en este caso lo que estamos observando es que si tiene cáncer o no tiene cáncer esa persona, y la estamos contando en para sacar este porcentaje, ¿sí? Observamos a todas las personas de esa región y hemos determinado que 4 de 20 personas de esa región tienen cáncer. O sea, en este caso el 20%. Y esto es lo que llega a ser la probabilidad de éxito, ¿sí? Porque si yo selecciono una persona aleatoriamente, la probabilidad de que salga esa persona con cáncer es del 20%. Esa es la probabilidad la probabilidad de éxito que la llamamos en este caso. Y Q en este caso sería el complemento, o sea, sería el 80%. El 80% de las personas de esa región no sufre de cáncer, sería el complemento en este caso, ¿no? El 80%. Bueno, si se selecciona, dice a continuación, si se selecciona una muestra de 12 personas aleatoriamente, mire, en forma aleatoria, al azar, se seleccionaron 12 personas, de todas las personas que hay en esa región, se seleccionaron 12. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener en la muestra más de 2 personas que sufran de cáncer? Entonces miren, me está diciendo, calcule una probabilidad, pero que al calcular esta muestra de 12 personas, entre estas 12 personas, más de 2 personas sufra de cáncer. Entonces aquí lo que me está dando es X, o sea, que X sea mayor que 2, eso es lo que me está diciendo.
Y que hayan más de 2 personas en esa muestra significa que hayan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 personas que sufran de cáncer en esa muestra. Y esa es la probabilidad que me pide. Bueno, entonces vamos a la solución. Vamos a mirar la información que tenemos. Entonces tenemos una variable X que me está midiendo, que es número de personas de cáncer en la muestra, no en la región, sino en la muestra. Y esa variable toma valores de 0 a 12, ¿sí? Porque yo saco una muestra de 12, de pronto ninguno tiene cáncer. Y si saco otra muestra, pues de pronto 2, 3, 4. Y que ninguna tenga cáncer, pues también es posible, ¿sí? O sea, que de las 12 personas que seleccionan, ninguna tenga cáncer. Eso sería este 12 que está representando acá. Bueno, ya habíamos analizado que la probabilidad de éxito para este problema es 4 de 20 y 4 de 20 es 0,2, o sea, el 20% de las personas sufren de cáncer en esa región. Y la probabilidad de fracaso, pues en este caso es 16 de 20 y este sería el 80%. El complemento, mire, del 20%, el complemento sería el 80% de las personas de esa región eh, no tienen cáncer, ¿sí? No tienen cáncer. Esa sería la probabilidad de fracaso para el estudio que estoy realizando. Bueno, el tamaño de la muestra, pues en este caso n toma el valor de 12. Y la pregunta que me hace el problema es que la probabilidad de que en la muestra sean seleccionadas más de 2 personas que tengan cáncer. Entonces aquí en este caso, pues X puede asumir los valores de 3, 4, 5, hasta 12. ¿Sí? Y como los eventos son mutuamente excluyentes, y por eso es que me genera toda esta suma de probabilidades. Bueno, como tenemos P, Q, N y X para cada una de estas probabilidades, mire, X para cada una de ellas, pues tenemos todas las características del modelo binomial y simplemente aplicamos la fórmula del binomial para empezar a hacer las probabilidades. Entonces, lo que me dice aquí el enunciado de la pregunta es que calcule la probabilidad de que x igual a 3, calcula la de 4 y la sume todas ellas. Entonces vamos a proceder a calcularla. Pues aquí está el proceso. Me he evitado escribir algunas porque lo contrario queda muy extenso el desarrollo, pero sí enuncio la probabilidad de que x igual a 3. Entonces, como hicimos la fórmula de la del binomial, entonces 12 combinaciones de 3, n combinaciones de x sería esa parte, por 0,2 a la 3 sería p elevado a la x, por 0,8 a la 9. ¿Por qué a la 9? Porque aquí dice q elevado a la n menos x. Q es 0,8, n es 12 y x es 3. 12 menos 3 da 9. Entonces me generaría esta operación que en calculadora pues me va a dar muchísimos decimales. Entonces lo recomendable es que aproximemos en por lo menos 4 decimales aquí. Entonces aproximamos este resultado a 0,2362. Así calculé la probabilidad de que x igual a 4, 12 combinaciones de 4, mire el x el que cambió aquí, ya no es 3 sino 4, p a la x sería 0,2 a la 4 por q a la n menos x, o sea 0,8 a la 12 menos 4, 8. Y haciendo aproximación, esto me dio 0,1319. Y la última probabilidad en este caso, bueno, aquí saltamos, tenemos que hacer la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, 9, 10, 11 y la de 12. Aquí he calculado la de 12, pues sería con la misma fórmula, 12 combinaciones de 12, 0,2 a la 12, 0,8 a la 0, y esto aplicado en calculadora, esto me da una cantidad muy pequeñita, más pequeña que la probabilidad de ganarse el baloto. ¿Sí? Bueno, pero para la respuesta, lo único que hay que hacer es sumar esta probabilidad, la siguiente, las siguientes y hasta esta última de que x igual a 12. Y sumando todo eso, pues me da 0,4416 para una respuesta del 44,16%. O sea que aquí la respuesta sería que la probabilidad de que en la muestra salgan más de 2 personas que sufran de cáncer es del 44,16%.
Bueno, observemos que este proceso que aplicamos aquí se vuelve bastante extenso porque tuvimos que realizar muchas probabilidades, pero entonces aquí voy a explicar el proceso un poco más corto para calcular estas probabilidades. La misma pregunta anterior, pero con un proceso más resumido. Entonces, miren que el anterior calculamos la probabilidad de que x sea igual a 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Y me faltaban probabilidad de que x igual a 0, la de que x igual a 1 y la de que x igual a 2. Y observemos que toda la suma de todas las probabilidades de 0 a 12 debe dar 1. Y entonces, si yo calculo las que faltaban en las anteriores, que fueron muchas, y aquí observo que las que faltan son muy poquitas, entonces hago esta operación. A 1, que es la suma de todas ellas daba 1, le resto la probabilidad de las que faltaban, digamos aquí en ese caso, la suma de la probabilidad de las que faltaban, y entonces obtengo la respuesta, ¿sí? Matemáticamente, probabilidad de que x sea mayor a 2 significa que esto es igual a 1 menos probabilidad de que x sea menores que 2, menores o iguales a 2. Entonces, los menores o iguales que a 2 están representando aquí por 0, 1 y 2. Y eso es lo que se hace en el fondo, ¿no? Entonces, calculamos la probabilidad de que x igual a 0, la probabilidad de que x igual a 1, la de 2. Hacemos la suma, mire aquí estoy sumándolas, las tres probabilidades. Ya no sumé todas las anteriores, que eran muchísimas, sino ahora ya sumo tres probabilidades nada más. Pero cuando no estoy calculando directamente las probabilidades que me dicen, entonces siempre hay que hacer uno menos esa suma, ¿sí? Uno menos. Entonces uno menos 0,5584, pues me da 0,4416 para un porcentaje del 44,16%, obteniendo la misma respuesta anterior. Entonces, ese se llama el proceso corto, ¿sí? El anterior era pues el proceso largo porque sí, tocaba calcular muchísimas probabilidades. Bueno, aquí tengo la distribución de probabilidad, aquí apoyado en Excel, he realizado mi distribución de probabilidad, o sea, las probabilidades para cada valor de X, miren, aquí están probabilidades para cada valor de X, ¿sí? Y observamos que todas son positivas, que todas están entre 0 y 1. Nos damos cuenta que aquí abajo está en notación exponencial, o sea que este valor será como 0,0005767, 5 ceros, incluyendo el de la coma, ¿sí? 0,00005767. Acá tendrá 6 ceros, mire, acá tendrá 7 ceros y la última tendrá 9 ceros, ¿sí? Adelante del primer valor, en este caso del 4. Entonces estas probabilidades son demasiado pequeñas, pero la suma de todas ellas da 1, o sea que es la distribución de probabilidad. Y como les dije, en la anterior no calculé todas, pero sí aquí en este cuadro ya están todas. Mire, las probabilidades de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podríamos comprobar que la suma de todas ellas me da 44,16% o 0,4416. Y que también lo podría obtener como todo esto suma 1, todo esto suma 1, por ser distribución de probabilidad. Entonces, si a 1, que es este 1 que aparece ya en la fórmula, le resto estas, pues voy a calcular las probabilidades de las que quedan en blanco, ¿sí? O sea, que calculada esta, esta suma y a 1 le resto esa suma, pues obtendría la respuesta que sería el mismo valor, 0,4416 que me dio el ejercicio. Bueno, podríamos mirar su gráfica, podríamos pasar esto a Excel. Podríamos pasar esto a Excel. Control V ahí. Y bueno, aquí esto, pues lo graficamos, insertar gráfica de puntos. Y esa sería la gráfica, donde nos damos cuenta que aquí hay una probabilidad máxima muy cerca de 2 probablemente, sí, muy cerca de 2, mira, o sea que obtener, lo que dice aquí gráficamente, obtener dos pacientes
exactamente 2 pacientes que sufren de cáncer en una muestra de 12 es lo más probable, ¿sí? Su probabilidad aproximada va a ser de 0,2835. Esa sería la máxima probabilidad que se logra en ese experimento, ¿no?, que se está realizando, en esa observación que se está haciendo, tomando muestras de 12 y analizando cuántas personas sufren de cáncer, ¿sí? Sufren de cáncer en esa muestra. Bueno, volvamos acá al texto y miremos un segundo ejemplo. Entonces aquí el ejemplo dice: en un proceso de fabricación, el 20% de los artículos es defectuoso. Si se toman muestras aleatorias de 15 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra se obtenga exactamente 4 defectuosos? Máximo 3 artículos defectuosos, por lo menos 2 defectuosos, calcular la media y la desviación estándar. Entonces, en este ejemplo vamos a tener, o me dan como información, que en toda la fabricación de esos artículos el 20% son defectuosos. O sea, aquí está observando los defectuosos. En este caso, mi punto de interés son los artículos defectuosos. Y esa es mi probabilidad de éxito. P vale nuevamente pues 0,20. Aunque pudo haber cambiado, ¿no? 30%, 10% de defectuosos. Eso es. Pero aquí en este caso pues lo hemos tomado nuevamente como el 20%. Bueno, o sea que P sigue siendo 0,2 en este caso, el 20%. Y Q será, en este caso, pues también el 80%, la probabilidad de que un artículo sea bueno, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que en esa fábrica los artículos son buenos o defectuosos, pero no se dan casos intermedios. No se dan que sean como eh, medio buenos o medio defectuosos. No, o es bueno o es defectuoso, nada más, ¿sí? Bueno, y se dice que se toman muestras aleatorias de 15, o sea que tenemos aquí, ya teníamos P que vale 0,2, Q que vale 0,8, N me da acá 15, y me dice que en esas muestras, ¿cuál es la probabilidad que se obtenga exactamente 4 defectuosos? Para la primera pregunta. O sea que me está dando X, el número de éxitos en esa muestra de 15, ¿sí? O sea, ¿cuántos defectuosos en la muestra? Entonces, y así para las demás preguntas. Bueno, vamos entonces a plantear el problema. Entonces me dice que X, número de artículos defectuosos en la muestra, y los valores posibles de la variable, en este caso de esta X, van de 0 a 15. 0 si no tengo ningún defectuoso, y 15 si todos me salen defectuosos. Pero más de 15 no puede tomar, ¿sí? Porque solamente selecciono 15. La probabilidad de éxito 0,2 habíamos dicho, y eso significa el porcentaje de defectuosos en la fábrica. Probabilidad de fracaso pues 0,8, porcentaje de artículos buenos en la fábrica también. De todos esos artículos que produce la fábrica, pues se selecciona una muestra de 15, n es igual a 15, y hay que resolver varias preguntitas aquí, la A, la B, la C, la D, que las vamos a ir resolviendo una a una. Se debe utilizar la distribución binomial porque tenemos P, tenemos Q, tenemos N, y en cada pregunta me da el valor de X que toma. Entonces vamos a, y la fórmula pues en este caso, la misma del binomial. Entonces aquí en la primera parte me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra queden exactamente 4 artículos defectuosos o se obtenga 4 artículos defectuosos? Entonces la pregunta es, probabilidad de que X igual a 4. Y resolver eso pues es directamente con la fórmula porque solamente hay un valor. Reemplazamos n vale 15, x vale 4, p vale 0,2 elevado a la x, que sería elevado a la 4, por q que vale 0,8 elevado a la n menos x. N vale 15, x vale 4 para este caso, 15 menos 4, 11. Y así desarrollar toda esta operación, eso se aproxima a 0,1876, para un porcentaje del 18,76%. Y la pregunta pues se enuncia de la siguiente manera, dice, la probabilidad de que en la muestra se obtenga exactamente 4 artículos defectuosos es del 18,76%, ¿sí? 18,76%.
76%. 19% podríamos redondear, ¿sí? 19%. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo saco 100 muestras aleatorias de la fabricación de esos artículos, pues 19 de ellas van a tener exactamente 4 artículos defectuosos. 19 aproximadamente, ¿no? 19 de ellas, 19 que es lo que me menciona aquí, 19 de ellas van a tener exactamente 4 artículos defectuosos. Eso es lo que significa en este caso, ¿sí? Bueno. La otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra se obtenga máximo 3 artículos defectuosos? Entonces, máximo 3 significa de que salga 0, 1, 2 o 3 artículos en la muestra. Y como son mutuamente excluyentes, entonces obtenemos aquí la probabilidad de que x igual a 0, que x igual a 1, que x igual a 2 y la probabilidad de que x igual a 3 y sumamos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, sumamos esas probabilidades y aquí en este cuadro o en esta parte de aquí o enseguida he calculado cada una de esas probabilidades. La de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Y el proceso me dice súmelas todas ellas. Entonces las sumamos aquí y me da un resultado de 0,6481. O sea, la probabilidad en porcentaje pues me queda el de 64,81%. Y la respuesta pues quedará, la probabilidad de que en la muestra se obtenga máximo 3 artículos defectuosos es del 64,81. La pregunta C me dice, por lo menos 2 artículos defectuosos. Entonces aquí lo que me dice la pregunta en símbolos matemáticos es que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Por lo menos 2, dice, ¿no? Por lo menos 2 artículos defectuosos. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Y los mayores que 2 pues son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, aquí con los 42, sino 4, 5, 6, 7 hasta el 15, ¿sí? Esos serían la probabilidad de obtener por lo menos 2 artículos defectuosos. Pero si nos damos cuenta son muchas probabilidades que las podría desarrollar, ¿sí? Con la fórmula del binomial, porque así está planteado el problema. Pero serían muchísimas, entonces me voy a ir por el camino corto. Es decir, probabilidad de que x sea mayor que iguales a 2, pues eh, son los valores del 2, 3, 4 hasta el 15 y los que quedarían faltando sería el 0 y el 1. Entonces eso es lo que hago. A 1 le resto la probabilidad de que x igual a 0 más la probabilidad de que x igual a 1. Y en forma matemática sería 1 menos probabilidad de que x sea menor que 2. Y los menores que 2 son la de 0 y la de 1. ¿Sí? Y entonces calculando la de 0 y la de 1 y haciendo la suma de ellas, y a esa suma restándola de 1, 1 menos 0,1671 que obtendría al final, eso me daría el 83,29%. Y la respuesta pues dice que la probabilidad de que en la muestra se obtenga por lo menos 2 artículos defectuosos es del 83,29%. Bueno, y calcular la media y la desviación estándar pues ya no tiene como mucha dificultad porque simplemente nosotros dijimos que la media viene dada por esta fórmula que sería n por p y n pues es el tamaño de la muestra y p probabilidad de éxito, ¿sí? Que era 15, tamaño de la muestra, y n y p, perdón, 0,2. Y entonces daría como 3, aquí da 3, exactamente 3. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo más probable es que en esa muestra de 15 se obtenga 3 artículos defectuosos. Eso es lo más probable. Entonces, lo más probable es obtener en la muestra de 15 3 artículos defectuosos. Y la varianza pues se obtiene simplemente con la fórmula también, n por p por q. ¿Sí? N15 por p, 0,2 por q, 0,8. Y eso da 2,4, que sería la varianza. Esa no tiene análisis. Y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 2,4, sería 1,55. Y aquí calculamos para analizar esa desviación estándar, la media menos la desviación estándar, la media más la desviación estándar, y vamos a obtener un valor de 1,45 y 4,55, el cual se aproxima
a 2 y el 455 se aproximaría a 5. Entonces aquí en este caso eh, el análisis sería de la siguiente manera. Seleccionando una muestra de 15 artículos, lo más probable es obtener de 2 a 5 artículos defectuosos, que sería el análisis de este intervalo que se obtuvo. Y aquí nos damos cuenta en este cuadro que podríamos también hacer su gráfica para ver cómo queda, pero aquí nos damos cuenta que la probabilidad más alta de todas estas, de todo este listado de probabilidades, las cuales suman 1 obviamente, se obtiene en x igual a 3. Mire, ¿sí? Eso fue lo que me dio el problema. X igual a 3, donde es lo más probable que salgan en una muestra de 15. 3 artículos defectuosos, lo más probable que salgan en una muestra de 15. Y también decíamos de 2 a 5, ¿no? De 1 a 5. Creo que lo cambié allá arriba. A 1 creo que se redondeaba acá. Alguien me dijo a 1. De 1 a 5, ¿sí? De 1 a 5. Entonces, de 1 a 5 artículos defectuosos. Eso es lo más probable según la desviación estándar. Y aquí están las máximas probabilidades. Miren, ¿sí? De 1 a 5. Ahí están las máximas probabilidades. Bueno. Y ahora sí analicemos el modelo de Poisson, ¿sí? En el modelo de Poisson, pues, la variable tiene que ser variable aleatoria discreta. Su fórmula es un cociente entre lambda elevado a la x por e a la menos lambda sobre x factorial, donde lambda es un promedio, lo vamos a definir en unidad de tiempo, volumen o espacio. ¿Sí? E es el número de Euler, 2.718281 aproximadamente, y x es el número de éxitos. La variable x toma valores de 0, 1, 2, 3 hasta una cantidad no muy grande, ¿no? Depende de la situación del problema. Pues aquí los puntos significa hasta el infinito, pero no es así en los problemas, ¿sí? No es que tome valores grandísimos, sino hasta una cantidad muy grande dependiendo del contexto donde esté armando el problema. Bueno, lambda es un valor positivo, ¿sí? Es un valor positivo. La función generadora de momentos, pues es una expresión un poco compleja también, porque es una exponencial. Mire, e elevado a la lambda, e a la t menos lambda, eh, para calcular los momentos, ¿sí? Para calcular e de x y para calcular e de x a la 2. Entonces aquí lo que se define es que la media es igual a lambda, según la definición que hemos dicho anteriormente, que simplemente como resumen sería tener en cuenta que nu es igual a lambda, la media es igual a lambda, y la varianza es igual a lambda también en este caso, ¿sí? L de x a la 2 es lambda al cuadrado más lambda. Bueno, ese es el resumen del modelo de Poisson. Ese es el resumen del modelo de Poisson. Y la teoría básica sería la siguiente. Dice, si los eventos son independientes y mutuamente excluyentes, y ocurren en relación, y esos eventos ocurren en relación al tiempo, espacio, volumen, ¿sí? U otra unidad de medida, se pueden calcular, las probabilidades se pueden calcular eh, según la siguiente fórmula, ¿sí? Lambda a la x por n a menos lambda sobre x factorial, donde x toma valores de 0, 1, 2, 3 hasta un valor grande. Y lambda significa, miren, número promedio de eventos en unidad de tiempo, espacio, volumen, capacidad. O sea, lo que yo observo, lo observo en unidad de tiempo, que puede ser horas, cuarto de hora, días, semanas, en espacio, que podría ser en un salón, en un libro, de volumen, que podría ser en un litro, en un galón, bueno, de capacidad, pues casi que son las mismas, ¿no? Galón, botella, bueno, etcétera. Bueno. Y X es el número de éxito, lo que yo observo en esas medidas que estoy calculando, que estoy midiendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Es el objeto de interés, lo que observo en esas unidades que estoy sacando. Por ejemplo,
Yo podría observar eh, en una oficina de un abogado, por ejemplo, podríamos decir cuántas personas entran cada hora. Entonces, en una hora pueden entrar dos, en otra hora pueden entrar tres, en otra hora pueden entrar cinco. Y si yo promedio esos valores, entonces estoy analizando el promedio de personas que ingresan cada hora a ese consultorio jurídico. Podríamos tener así, definir como lambda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir los otros aspectos del modelo de Poisson. Y el valor esperado media o esperanza matemática, pues se lo calcula con esta fórmula, sumatoria de x por p de x, donde la p de x es la fórmula de Poisson, ¿sí? La fórmula de Poisson. Y mediante procesos matemáticos, series, ya toca utilizar aquí, pues llegamos a que toda esta expresión vale lambda. Entonces, en resumen, lo que nos queda es que nu es igual a de x y eso es igual a lambda en el modelo de Poisson. Bueno, la esperanza matemática de los cuadrados, pues se define de la misma forma, sumatoria de x a la 2 por p de x, y esto pues reemplazando el p de x por la fórmula de Poisson y haciendo procesos matemáticos se llega a que esto es lambda al cuadrado más lambda. Y esa fórmula o ese resultado me sirve para calcular la varianza, ¿sí? La varianza con la fórmula de la varianza que la hemos manejado en las distribuciones de probabilidad, que es lambda al cuadrado, perdón, e de x al cuadrado menos e de x al cuadrado. Y se obtiene mediante un cálculo muy sencillo aquí, pues que eso es igual a lambda. Y la desviación estándar raíz cuadrada de ese valor, que sería raíz cuadrada de lambda. Esas son las fórmulas. Vamos a mirar los ejemplos. Y en el primer ejemplo me dice que en promedio ingresan a un supermercado 6 personas cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Mire que ahí está un promedio en función del tiempo, ¿sí? O sea que cada, cada cuarto de hora en promedio ingresan 6 personas. Esto no quiere decir que si yo voy a observar en unos 15 minutos, voy a encontrar que exactamente ingresan 6, no. Quiere decir que en una hora puede ser que ingresen 8, en otra hora puede ser que ingresen 10, en otra hora puede ser que ingresen 2, y así hago observaciones de cuartos de horas, y promediamos, y eso me da 6, y entonces se define promedio de personas que ingresan a un supermercado cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en los siguientes 15 minutos o en otros 15 minutos seleccionados aleatoriamente podrían ser, ingresen exactamente 4 personas? Ingresen máximo 2 personas, que ingresen por lo menos 2 personas. Entonces, definamos aquí, nuestra variable es número de personas que ingresan al supermercado cada 15 minutos. Los valores pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 y hasta una cantidad no muy grande, ¿no? No muy grande, podría ser hasta la capacidad del supermercado, ¿sí? Si el supermercado solamente pueden ingresar como 200 personas, pues hasta ahí sería el valor que toma X, ¿sí? Y ya 201 ya no entrarían porque pues ya quedaría por fuera, digamos, fuera, eh, eh, ya no, ya no aguanta la capacidad del supermercado pues ingresar 201 personas, pero 200 sí, ¿sí? Entonces hasta ahí sería el tope máximo. Bueno, eh, la ANDA me dice el problema que es 6, o sea, este se definió como promedio de personas que ingresan al supermercado cada 15 minutos, o sea que lo que me estaba dando el problema era lambda, y si yo tengo lambda y x, pues puedo aplicar Poisson para resolver cualquier pregunta que me hagan para calcular probabilidades. Entonces, las preguntas A, B y C se pueden resolver mediante la distribución de Poisson utilizando su fórmula lambda a la x por n menos lambda sobre x factorial. Pues vamos a mirar aquí la solución para la parte A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente cuarto de hora ingresen exactamente 4 personas? Entonces la probabilidad de que X sea igual a 4. Eso es lo que me dice la primera pregunta. Y como ya sabemos que esto es
Poisson, entonces en este caso pues reemplazamos lambda 6 elevado a la x, 6 a la 4, e a la menos lambda, e a la menos 6 sobre 4 factorial. Y ese resultado me da aproximado a 0,1339. Y como respuesta pues es del 13,39%. Entonces la probabilidad de que en los siguientes 15 minutos ingresen al supermercado exactamente 4 personas es del 13,39%. Bueno, y así resolveríamos la parte B. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente cuarto de hora ingresen máximo 2 personas? Entonces máximo 2 personas es que ingresen 0, 1 o 2, máximo 2. O sea, la de 0, la de 1 y la de 2. Y con la misma fórmula, reemplazando los valores, calculo las probabilidades de cada una de ellas. ¿Sí? Y como simplemente es calcular la de 0, 1 y 2 y 3, perdón, 0, 1 y 2 nada más, entonces la sumo y esa sería la probabilidad de que en el siguiente cuarto de hora ingresen máximo 2 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que en el siguiente cuarto de hora ingresen por lo menos 2 personas? Por lo menos 2. Entonces, por lo menos 2 pueden ser que entren 2, 3, 4, 5, 5, 6 y muchísimas. Si dijimos 200, entonces que ingresen 200, digamos, ¿sí? Entonces serían una cantidad muy grande. Y además se nos queda sin definir hasta cuándo sumo. Entonces esta casi que serían muchísimas sumas las que habría que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me voy por el camino corto, ¿sí? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o es igual a 2. Y eso es 1 menos los que faltan en este listado, ¿sí? Que es una forma de guiarse. Los que faltarían en todo este listado serían la de 0 y la de 1. Entonces la de 0 y la de 1 las calculo y las sumo. Entonces aquí están calculadas, ¿sí? Están calculadas. Y acá sumo, aplico la formulita que 1 menos la suma de ellas. Y eso me da 1 menos 0.01735 y eso me da 0,9826 para una respuesta del 98,26%. Entonces la probabilidad que en los siguientes 15 minutos ingresen al supermercado por lo menos 2 personas es del 98,26%. Bueno, aquí hay un ejemplo 2. Y este ejemplo 2 pues me dice casi es el mismo. Mire, dice en vez de supermercado dice almacén, pero dice en un almacén se observa el número de clientes que ingresa cada hora, mire, ya no es 15 minutos, sino cada hora. En un conteo de 7 sesiones de una hora, ingresaron 4 personas, 8 personas, 12 personas, bueno, y así 16 personas, ¿sí? Se hizo la observación 7 horas diferentes y se contó eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente hora ingresen de 7 a 11 clientes? Y entonces ahora sí vamos a mirar qué es lo que nos dicen. Entonces me dicen que la variable que se está observando es número de clientes o de personas que ingresan al almacén cada hora. ¿Sí? Valores posibles de la variable pues serán 0, 1, 2, 3 nuevamente hasta la capacidad de ese almacén. Pero me dicen que se hizo unas observaciones, 7 observaciones, en las cuales se ingresaron una cantidad de 4, 8, 12, 15, 3, 5 y 16 en cada espacio de observación. Entre las 7 observaciones, entonces si promediamos todo esto, lo que estamos es calculando un valor que en este caso me dio 9, y ese 9 sería como un promedio, o es el promedio de personas que ingresa al almacén cada hora. Entonces prácticamente sería promedio de clientes que ingresa al almacén cada hora y eso es lambda. Sí, eso es lambda. Y la pregunta simplemente es la probabilidad de que el x esté entre 7 y 11. Entonces calcularíamos la probabilidad de que x igual a 7, la de 8, la de 9, la de 10 y la de 11 mediante la distribución de Poisson con la fórmula pues respectiva lambda a la x por a la menos lambda sobre x factorial. Sus probabilidades dan la de 7, la de 8 ya están calculadas, la de 9 dio exactamente la misma,
la de 10, la de 11. Y si, como dijo Clemente, sumar todas ellas, sumamos y eso me dio el 56,63. Y la respuesta dice la probabilidad de que en la siguiente hora ingresen al almacén entre 7, de 7 sería, ¿no?, a 11 clientes es del 56,63%. Bueno, y hay un ejemplo 3 acá que lo podrían resolver. Simplemente ya en vez de ingresar a un almacén o un supermercado, se ingresan a un cajero automático, ¿sí? Entonces dice, en promedio ingresan a un cajero 5 personas cada 15 minutos, o sea que el anda vale 5 y lo estamos midiendo cada cuarto de hora nuevamente. Y hacen las respectivas preguntas y aquí está la solución para que lo revisen. Para A, para B y para C y para D, que es calcular la media y la desviación estándar. ¿Sí? La media es 5, la desviación estándar es 2,5, donde dice que aquí está lo más probable es que ingresen a ese cajero 5 personas cada hora. ¿Sí? Eso es lo más probable. Pero acá, calculando la desviación estándar, vamos a decir que lo más probable es que ingresen entre 3, 4, 5, 6, 7 personas en un espacio de 15 minutos. Eso es lo más probable. Ahí se encuentran las mayores probabilidades. Y eso sería todo, pues dejando el taller ahí sobre la consulta del modelo geométrico y dos problemas resueltos. Y consultar también la teoría básica del modelo hipergeométrico y plantear también dos problemitas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.